Ya, como les estaba diciendo, para empezar, en cinemática les tengo que explicar que es parte de la física, ¿no es así? Que se encarga de estudiar los cuerpos en movimiento sin tomar en cuenta, ¿no es así? Sin tomar en cuenta las causas que producen su movimiento, ¿ya? Las causas que producen el movimiento solamente se estudia eso en dinámica. Ya esa es la diferencia entre cinemática y dinámica, ¿ya? Porque también dinámica estudia los cuerpos en movimiento, ¿no? Pero la diferencia es que dinámica toma en cuenta las causas que producen ese movimiento, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar con el primer tema de cinemática que es MR1, ¿sí? Es MRU. Y bueno, jóvenes, en MRU, como su nombre lo dice, es movimiento rectilíneo uniforme, ¿está bien? Tiene varias características para empezar, MRU como MRV, como caída libre y como movimiento circular. Una de sus características jóvenes, aquí lo vamos a notar, es que su velocidad es constante. Esa es su principal característica, ¿ya? Su velocidad es constante. Otra característica muy importante es que, jóvenes, la aceleración es cero. ¿Está bien? La aceleración en este caso es cero. Está muy chiquita, creo, la letra, ¿no? Lo voy a volver a escribir, a ver. ¿Ya? Entonces, como les decía, su principal característica es que la velocidad es constante. ¿Está bien? Y también que la aceleración es cero, ¿ya? Esas son sus principales características, pero también tiene otras características más, ¿ya? Como por ejemplo que, a ver, una de sus características no tan importante, pero es que su trayectoria, jóvenes, es una línea recta, por eso se llama movimiento rectilíneo, ¿ya? Aquí vamos a colocar, a ver, trayectoria, no, línea recta no vamos a colocar, ¿ya? Entonces no se olviden, por favor. Una de sus características es, como su nombre lo dice, ¿no? Rectilíneo, ¿no? Entonces, que su trayectoria es una línea recta, o sea, una recta nada más, ¿sí? Ya, otra característica muy importante también, jóvenes, de MRU es la siguiente, que en tiempos iguales se desplaza a distancias iguales, ¿ya? Eso lo voy a explicar con una gráfica, a ver, fíjense. Ahí está. Fíjense este cuerpo de aquí, ¿ya? Ese cuerpo está yendo con una determinada velocidad, ¿no? Sabemos que la velocidad es constante, ¿ya? Entonces, ese cuerpo llega hasta este punto y luego llega hasta este punto, ¿sí? Ahora imaginemos que aquí ha recorrido una distancia 1 de 2 metros, ¿ya? ¿Y qué tiempo ha tardado? Ha tardado 3 segundos, ¿sí? Ahora aquí en este otro tramo, pues tenemos dos tramos, ¿no? Tenemos dos tramos. Este es el primer tramo y este es el segundo tramo. ¿No es así? En el segundo tramo también ha recorrido una distancia de 2 metros. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo? El tiempo sería el mismo que en el primer tramo. ¿No es así? Eso es lo que les indiqué hace rato, hace un momento. Una de sus características más importantes también es que en MRU se desplaza, se desplaza a distancias iguales en tiempos iguales, o al revés, ¿no? En tiempos iguales el móvil recorre distancias iguales, ¿ya? Entonces esas son sus principales características que tiene el MRU. Ahora vamos a ver su fórmula. Bueno, todos ya saben que la fórmula principal de MRU, jóvenes, es donde me indica que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, entonces se calcula de esta manera, distancia sobre tiempo, ¿no es así? Eso se mide en metros sobre segundo. Ahí está. Esa es una de sus principales, esa es una, bueno, esa es la más importante de sus fórmulas, ¿no? Muchos piensan que esa es la única, pero en realidad no es la única fórmula que tiene MRU, ¿ya? No es la única fórmula que tiene MRU. ¿Está bien? Las otras fórmulas de MRU, hay dos fórmulas más. Esas dos fórmulas más se las voy a dar, ¿ya? Después, cuando hagamos los ejercicios, ¿sí? Se llaman tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Aquí lo voy a anotar, para que no se olviden. Y en realidad no son dos fórmulas, simplemente son dos análisis. Tiempo
de encuentro y el otro es tiempo de alcance. Y en realidad la mayoría de los docentes a estos dos puntos les llaman igual tiempo de encuentro nada más, ¿sí? Ya van a ver la diferencia cuando resolvamos un ejercicio. Son muy diferentes, tiempo de encuentro y tiempo de alcance, ¿ya? Bueno, jóvenes, ahora vamos a ir con el segundo tema de cinemática. Ustedes ya lo conocen igual, que es MRV. MRV o MRVUA. ¿Sí? MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRUA, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Bueno, jóvenes, aquí una de sus características, igual que en MRU, su trayectoria es una línea recta, por eso se llama movimiento rectilíneo. ¿Por qué les aclaro? Porque en movimiento circular su trayectoria es una circunferencia, ¿ya? Y en movimiento parabólico su trayectoria es una parábola, ¿sí? Ya por eso en su nombre también me da una de sus características, ¿no? Y en el mismo nombre me está dando, aquí fíjense, me está indicando una de sus características y aquí también me da otra característica. Como por ejemplo, ustedes ya tienen que saber que en MRV jóvenes, su principal característica es que la aceleración es constante. ¿No es así? La aceleración en MRV es constante. Y la velocidad jóvenes es variable. ¿Sí? Es variable. ¿Está bien? Esas son sus dos principales características, las más importantes. La trayectoria, ya bueno, ya saben, es una línea recta nada más, ¿no? Y bueno, jóvenes, después de esto vamos a ver las fórmulas que tenemos de MRV, ¿ya? Entonces vamos a tener la primera fórmula, que es igual a la velocidad final. Esto, vamos a hacer más grande, muy chiquito lo veo. Ya, ahí está. Velocidad final es igual a la velocidad inicial. Aquí vamos a colocar más y menos, ¿sí? Ahorita les voy a indicar cuándo es más y cuándo es menos. Esto va a ser igual a la aceleración por el tiempo, ¿sí? Luego tenemos otra fórmula en la que me indica que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos dos veces la aceleración por la distancia. Y la última, donde me indica que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ahí está, jóvenes, esas son las tres principales fórmulas, ¿no? ¿Y cuándo se coloca más y cuándo se coloca menos? Aquí abajo lo colocamos eso. Bueno, jóvenes, se coloca positivo cuando el cuerpo se acelera. ¿Está bien? Y se coloca negativo cuando el cuerpo desacelera. En pocas palabras, cuando frena, ¿no? Cuando estamos queriendo frenar. Porque ese color no se nota mucho. Vamos a usar otro. ¿Ya? Entonces ya saben, jóvenes, positivo cuando acelera, ¿no? Y negativo cuando desacelera o cuando frena. Ahí está, jóvenes. De esa manera, ¿ya? Entonces, aquí también en MRV y en MRUA tenemos tiempo de encuentro y también tenemos tiempo de alcance. Eso también lo vamos a ver cuando resolvamos ejercicios, ¿está bien? Ahora vamos a ver el siguiente tema, que sería caída libre. Aquí las fórmulas de caída libre, ¿no? Ahí está, jóvenes, caída libre. ¿Cuáles son sus características? Bueno, jóvenes, caída libre es exactamente igual a MRV o MRUA.
solamente que su trayectoria sigue siendo una línea recta, pero su trayectoria es vertical, ya no es horizontal, ¿sí? Es la única diferencia. Eso quiere decir, jóvenes, que en este caso tenemos en caída libre que la velocidad obviamente es variable, ¿no? La velocidad es variable. Y luego tenemos que la aceleración, ¿no? Obviamente, igual que en MRV, tenemos aceleración, pero en este caso tenemos la aceleración de la gravedad, donde la aceleración de la gravedad es constante, ¿no es así? En pocas palabras, la aceleración es constante, ¿no? Bueno, y como se parece bastante a MRV, entonces las fórmulas también son iguales, ¿sí? Las fórmulas también son iguales, como por ejemplo, velocidad final, ¿es así? Que va a ser igual a la velocidad inicial. Aquí es más y menos. Aquí gravedad por el tiempo, ¿no es así? Esa sería nuestra fórmula. Y las otras dos serían similares igual. Velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos dos veces la gravedad por la altura. Ya no hay distancia, sino altura, ¿no es así? Y la última fórmula que va a ser la altura, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense, son exactamente las mismas fórmulas, ¿no es así? Solo que han cambiado las variables. En vez de distancia tenemos altura, en vez de aceleración, o sea, en vez de A tenemos gravedad, ¿no es así? Que es la aceleración de la gravedad. Después lo demás es lo mismo. Ahora, ¿cuándo ponemos positivo y cuándo colocamos negativo? Bueno, jóvenes, se coloca positivo cuando el cuerpo cae. ¿Está bien? Cuando el cuerpo está cayendo, se coloca positivo. Y se coloca negativo cuando el cuerpo sube. ¿Sí? ¿Por qué negativo cuando sube? Porque está yendo en contra de la gravedad. ¿Está bien? Está yendo en contra de la gravedad. Ya. Ahí, hasta ahí estaríamos bien. ¿Sí? Después de caída libre, jóvenes, tenemos movimiento circular. ¿Ya? Y movimiento circular también se divide como MRU y MRV. En movimiento circular tenemos movimiento circular uniforme y también tenemos movimiento circular uniformemente variado y acelerado, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver de esta manera. Aquí vamos a colocar, ahí está, MCU, que es el movimiento circular uniforme, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces aquí tenemos también las mismas características que MRU, ¿sí? Como por ejemplo, la velocidad es constante, ¿no? Pero aquí la velocidad ya no se representa con la V, sino que se representa con esta letra, que es omega. Que muchos decimos W, pero en realidad es omega, ¿sí? Pero no está mal si le escriben W nomás, porque da lo mismo, porque omega se parece mucho al W. Entonces, la velocidad angular, esta W o omega que les acabo de escribir, es la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a anotar mejor. Aquí es velocidad. Si tienen alguna duda, me preguntan nomás, ¿ya? Velocidad angular. ¿En qué se mide? En el sistema internacional, jóvenes, se mide en radianes sobre segundo. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es su característica de MCU? Es que la velocidad angular, jóvenes, es constante. ¿Sí? En este caso, jóvenes, alfa es la aceleración angular, ¿sí? Alfa es la aceleración angular. Y como en como en MRU, la aceleración es igual a cero. Y aquí su trayectoria, jóvenes, es una circunferencia, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces, ¿cuál sería la fórmula que tendríamos para el movimiento circular uniforme? En este caso, la única fórmula que vamos a tener va a ser la siguiente, en la cual me indica lo siguiente, que la velocidad angular, jóvenes, es igual a la distancia, pero la distancia angular, ¿no? Que es un ángulo, θ, dividido entre el tiempo. ¿Está bien? ¿Y esto en qué se mide?
Bueno, jóvenes, tita, que es un ángulo, se mide en radianes. También se puede medir en grados, ¿ya? Pero por lo general el sistema internacional se usa radianes sobre segundo. ¿Está bien? Aquí vamos a anotar todas las variables o los nombres de las variables. Ya les dije que tita es la distancia angular, ¿no? Ahí está. Y también les dije que alfa era la aceleración angular. ¿Ya? La aceleración angular. Bueno, jóvenes, y otra cosa muy importante sobre el tema de la distancia angular es lo siguiente. Fíjense, la distancia angular o la velocidad también se puede medir en radianes, revoluciones, ¿no es así? Ya, revoluciones por minuto, vueltas por minuto, ¿está bien? Y todo eso lo tenemos que aclarar. Por ejemplo, fíjense, ustedes tienen que entender perfectamente bien que una vuelta completa, jóvenes, tiene 360 grados, ¿está bien? Tiene 360 grados. Y una vuelta completa es igual a una revolución, ¿sí? Y también aquí hay un punto muy importante. Si ustedes lo quieren convertir a radianes, entonces, ¿cuánto tiene una vuelta? Una vuelta, jóvenes, es igual a 2 veces pi radianes. ¿Está bien? ¿Por qué igual a 2 veces pi? Porque, jóvenes, pi representa en grados 180 y una vuelta completa tiene 360. Entonces, si pi representa 180 grados, por 2 sería 360, ¿no es así? Por eso es que lo estamos haciendo de esa manera, ¿sí? Entonces, esas son sus unidades de conversión, todo esto de aquí. En algunos ejercicios, me imagino que en su práctico les debe dar en vueltas por minuto, vueltas sobre segundo, revoluciones sobre segundo, revoluciones por minuto, y ahí tienen para poder transformarlo al sistema internacional, ¿ya? Bueno, jóvenes, después de MCU, vamos a ver MCUA, ¿ya? O MCV, que es lo mismo. Ahí está, a ver, MCUA o MCV. Listo. Bueno, jóvenes, aquí en MCV o MCUA es exactamente lo mismo que MRV o MRUA. Tiene las mismas características. Vamos a empezar con lo siguiente, en donde me indica, fíjense, que la velocidad angular, ¿ya? La velocidad angular, jóvenes, en este caso es variable, ¿sí? Y la aceleración angular en este caso, jóvenes, es constante. Lo mismo, no es así. Lo mismo que en MRV o MRUA, ¿ya? Las fórmulas también son similares. Lo único que cambia son las variables, ¿no es así? A ver, vamos a ver la primera fórmula entonces. Aquí la voy a anotar. La primera fórmula sería de esta manera. La velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial, más o menos la aceleración angular por el tiempo. ¿No es así? De esa manera, esa sería una de sus fórmulas, ¿no? Luego tenemos, vamos a hacer un poquito más grande, la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial, más o menos 2 veces la aceleración angular por la distancia angular. Y la última, que sería, en este caso, la distancia angular es igual a la velocidad angular por el tiempo, más o menos un medio, ¿no es así? Por la aceleración angular y por el tiempo elevado al cuadrado, ¿ya? Esas serían todas sus fórmulas. Y otra cosa que me había olvidado, aquí fíjense donde está la aceleración angular, me olvidé colocar sus unidades. Aquí lo vamos a colocar de una vez. La aceleración angular, jóvenes, por si acaso, se mide en radianes sobre segundo elevado al cuadrado, ¿ya?
de esa manera. Entonces, ahí no termina solamente lo que es MCV y MCUA. ¿Por qué? Porque estas son las magnitudes angulares y nosotros podemos convertir esas magnitudes angulares a magnitudes lineales, ¿ya? Ahorita van a ver entonces, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver eso. Como por ejemplo, nosotros podemos calcular la velocidad tangencial o la velocidad lineal. A ver, espera un ratito. Antes de que continuemos con eso, me estaba olvidando que cuando se coloca positivo y cuando se coloca negativo. Lo mismo que en MRU. Cuando acelera, ¿no? Positivo y negativo cuando desacelera. Cuando desacelera. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver las magnitudes lineales. Como por ejemplo, podemos calcular nosotros la velocidad lineal o velocidad tangencial. Ahí lo estoy anotando. Velocidad tangencial. ¿Ya? Entonces ya saben, la velocidad tangencial es lo mismo que la velocidad lineal, ¿sí? ¿Y cómo se calcula la velocidad tangencial? Se calcula de esta manera, fíjense. La velocidad tangencial o también la velocidad lineal es igual a la velocidad angular, no importa si es la final o la inicial, ¿ya? Por el radio, ¿sí? Por el radio. ¿Está bien? Después de la velocidad lineal o tangencial también tenemos aceleraciones, ¿sí? Como por ejemplo la aceleración, ¿ya? La aceleración tangencial, ¿sí? Bueno, jóvenes, la aceleración tangencial también se la conoce con el nombre de aceleración, a ver, ¿cómo era? Centrífuga, ¿ya? Aceleración tangencial o aceleración centrífuga, ¿está bien? Y su fórmula sería de esta manera, fíjense. Aceleración tangencial, ¿ya? Aceleración tangencial, que va a ser igual a la aceleración angular por el radio, ¿ya? ¿Y esto en qué se mide? Obviamente se mide en metros sobre segundo elevado al cuadrado. La velocidad tangencial también se mide en metros sobre segundo, nada más, porque es una velocidad, ¿ya? Creo que está muy chiquito la fórmula de la aceleración, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces ahí está, aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Esas son sus unidades. Bueno, jóvenes, entonces después de esto también tenemos la aceleración normal. ¿Sí? A ver, vamos a escribirlo ahorita. Aceleración normal. Aceleración normal, o también conocida como aceleración centrípeta. ¿Ya? Bueno, entonces, jóvenes, ya les dije hace rato, la aceleración tangencial se conoce como aceleración centrífuga y la aceleración normal también se la conoce como aceleración centrípeta. Entonces, ¿cómo se calcula la aceleración normal? Bueno, jóvenes, la aceleración normal se calcula de la siguiente manera. Aceleración normal es igual a la velocidad tangencial elevado al cuadrado dividido entre el radio. O también es igual a la velocidad angular elevado al cuadrado por el radio. Ah, no, perdón, a ver. A ver, espera un ratito. Ah, sí, está bien. Estaba bien. Es velocidad angular elevado al cuadrado por el radio, ¿ya? Con cualquiera de estas dos fórmulas ustedes pueden calcular la aceleración normal o la aceleración centrípeta, ¿sí? Y por último, jóvenes,
La aceleración normal y la aceleración centrípeta forman ambas una nueva aceleración que se la denomina la aceleración total. ¿Está bien? La aceleración total o la aceleración resultante. ¿Sí? ¿Por qué la aceleración total o la aceleración resultante? Por esto, a ver, fíjense, aquí lo voy a tratar de dibujar. Ustedes tienen esta circunferencia, ¿no es así? Esa es la trayectoria de un movimiento circular. La aceleración tangencial, jóvenes, fíjense en este punto. En ese punto, la aceleración tangencial es tangente al movimiento del cuerpo. Esa sería la aceleración tangencial. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la normal? La normal va hacia el centro. La aceleración normal va hacia el centro de la circunferencia. Entonces ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que hemos formado? Hemos formado un triángulo rectángulo. ¿No es así? Entonces, eso es lo que estoy trazando con verde, esa va a ser la aceleración resultante. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, estoy formando ¿cómo se llama? Un triángulo rectángulo. Por lo tanto, esa aceleración resultante o la aceleración total simplemente se puede calcular con Pitágoras. ¿No es así? Aceleración resultante es igual a la raíz cuadrada de la aceleración normal elevado al cuadrado más la aceleración tangencial elevado al cuadrado. De esa manera, ¿ya? Y la aceleración resultante también se mide en metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ahí está, jóvenes. Hasta ahí vamos a tener la mayoría de las fórmulas de movimiento de cinemática. ¿Está bien? Casi todo sería ahí. Lo único que nos faltaría ahorita sería ver movimiento parabólico. En este caso, bueno, para ustedes más que todo no les estoy dando todavía las fórmulas, les voy a dar más adelante, ¿ya? Porque la ingeniera Canizares casi no usa o no pregunta en sus exámenes movimiento parabólico, ¿ya? Pero igual les tengo que enseñar a todos, ¿está bien? Bueno, de aquí vamos a pasar al primer ejercicio de cinemática. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta sobre estas fórmulas? Para que continuemos. ¿Nadie tiene dudas? ¿Consultas? Disculpe, en el práctico hay movimiento en el plano. ¿Hay alguna fórmula ahí? Movimiento en el plano es lo mismo que movimiento, ¿cómo se llama esto? Es lo mismo que movimiento parabólico, Ah, bien, vale. ¿sí? Un movimiento en el plano es lo mismo que movimiento parabólico, ¿ya? ¿Hay alguien más que tenga alguna consulta? Disculpen, en la parte que dice velocidad angular final, no es y velocidad inicial no son al cuadrado, lo cual es, Bien, bien, buena observación, ¿ya? Ahí yo me equivoqué, ¿no? ¿Dónde está? Aquí ya lo pillé ya. A ver, vamos a corregir. Fíjense, jóvenes, aquí dice su compañero, ¿no? En la segunda fórmula. Son elevados al cuadrado ahí. Velocidad final elevado al cuadrado y velocidad angular inicial elevado al cuadrado, ¿ya? Van a disculpar. Ahora sí está bien. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda o alguna consulta más? ¿O alguna observación en la que yo me haya equivocado? ¿Nadie más? Ya. Entonces vamos a ponernos a resolver los ejercicios, ¿está bien? Vamos a empezar desde lo más sencillo, ya hasta lo más complicado. Esperen un ratito. Ya. A ver, fíjense en este ejercicio. Primero lo voy a buscar en mi celular. Me imagino que lo han debido hacer, pero bueno, es para arrancar, ¿no? Para empezar a ver cómo se ocupan todas las fórmulas, ¿ya? En la pregunta dice lo siguiente, a ver. Un objeto que se mueve con una velocidad constante recorre una distancia de 100 metros en 10 segundos. ¿Cuál es la velocidad del objeto? Inciso A. Inciso B. ¿Qué distancia recorrerá en 12 segundos? E inciso C. ¿Cuánto tardará en recorrer 1200 metros? Bueno, jóvenes, en este caso, el ejercicio es sencillo, ¿no?
¿Ya? Entonces vamos a tratar de resolverlo. Lo primero que tienen que hacer jóvenes siempre para resolver un ejercicio es anotar todos los datos que tiene el ejercicio. Como por ejemplo en este caso me está dando la distancia en la que me indica que son 100 metros, ¿no? También me da el tiempo en la que me indica que es de 10 segundos, ¿no? Así. ¿Qué más tenemos? El inciso A me pide calcular la velocidad. El inciso B me pide calcular la distancia. Así me pide calcular una segunda distancia para un tiempo de 12 segundos, ya no de 10. Y el inciso C me pide calcular, a ver, el tiempo. Ya un tercer tiempo, porque aquí tenemos el tiempo 2. Me pide calcular un tercer tiempo sabiendo que la distancia 3 es de 1200. Es así, 1200 metros. Bueno, jóvenes, entonces para poder resolver todo esto, lo primero que tengo que hacer obviamente es calcular la velocidad. Bueno, entonces jóvenes, vamos a empezar calculando la velocidad, ¿no? Porque sin la velocidad no puedo calcular yo ni el inciso B ni el inciso C. Y la única fórmula que tenemos para MRU es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? En este caso tenemos la distancia que son 100 metros y también tenemos el tiempo que son 10 segundos. Eso quiere decir, jóvenes, que la distancia ¿cuánto es igual? En este caso, la velocidad, perdón, sería igual a 10 metros sobre segundo, ¿no? Ya tenemos la velocidad. Entonces vamos a calcular el inciso B ahora, que me pide calcular la distancia 2, ¿no? Entonces voy a usar la misma fórmula. Si la velocidad es constante, le puedo colocar velocidad 2 es igual a distancia 2 sobre el tiempo 2. Aunque sabemos que la velocidad es constante, igual estoy colocando velocidad 2. Entonces, jóvenes, de aquí voy a despejar la distancia 2, porque es lo que me piden, ¿no? Va a ser igual a velocidad 2 por el tiempo 2. No se olviden entonces que la velocidad siempre es constante. La velocidad 2 va a ser igual a 10 metros sobre segundo por el tiempo 2, que sabemos que es igual a 12 segundos. Segundo con segundo se va y me queda metros nada más, ¿no es así? En este caso, la distancia 2, ¿a cuánto sería igual? ¿Cuánto sería 10 por 12? Calculen los jóvenes, a ver. 120 creo, ¿no? Sí. 120 metros. ¿Ve? Y de esa manera, así de sencillo, estamos resolviendo este pequeño ejercicio, ¿no? Inciso C, me pide calcular el tiempo. Bueno, por lo tanto voy a colocar velocidad 3 es igual a la distancia 3 sobre el tiempo 3. Velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3 son iguales. De aquí voy a despejar el tiempo 3. El tiempo 3, jóvenes, va a ser igual a la distancia 3 sobre la velocidad 3, ¿no es así? Entonces, despejamos, o perdón, reemplazamos todos los datos. La distancia 3 es 1200 metros. Y la velocidad 3 es 10 metros sobre segundo, ¿no es así? Metro con metro se va y me va a quedar en segundo. Este 0 con este 0 se va. Y el tiempo 3 va a ser igual a, si no me equivoco, 120 segundos, ¿no es así? Ahí está, jóvenes. De esta manera se resolvía este ejercicio de aquí, que estaba sencillo, ¿no es así? ¿Hay alguien que no haya entendido este ejercicio? Me imagino que todos han debido entender, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a pasar al siguiente. A ver. Ahí está. Vamos a pasar a este otro. ¿Sí? Este es un modelo de examen de hace tiempo. ¿Ya? Y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Pero primero la pregunta me indica lo siguiente, ¿no? Un tren de carga se desplaza con una velocidad de 10 metros sobre segundo, cuya longitud es de 160 metros de largo. Pasa por el interior de un túnel de 1,5 kilómetros. Calcular el tiempo que tarda el tren en salir por completo del túnel. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces vamos a anotar los datos. Aquí colocamos datos.
Y vamos a colocar la velocidad del tren es 10 metros sobre segundo. Y la longitud que tiene el tren es de 160 metros. ¿Es así? Ahora, la distancia que tiene el túnel es de 1,5 kilómetros, ¿no? Que 1,5 kilómetros llegarían a ser 1500 metros. Ahí está, 1500 metros. Pareciera sencillo este ejercicio, ¿no? Pero en realidad no es tan fácil como parece. Ahorita vamos a ver. Fíjense entonces, el tren va a recorrer por estas vías, ¿no es así? ¿Ya? Ahí está el tren. Pero ese no es el tren, ese es el camino. ¿Ya? La cuestión, jóvenes, es que el tren va a pasar por un túnel, ¿no es así? Ahí está. Más o menos así lo vamos a dibujar el túnel, ¿no? Va a pasar por este túnel y... a ver, ya está. Y va a salir por aquí, ¿no? La cuestión, jóvenes, es que la distancia que tiene el túnel, la distancia que hay de aquí hasta aquí, es la distancia del túnel, ¿no? Sabemos que son 1500 metros. ¿Ya? Y el tren más o menos está por aquí, a ver. El tren más o menos está así, a ver. Vamos a dibujar más o menos de esta manera. Como si fuera solo un vagón nomás, ¿ya? Ya, más o menos así. ¿Ya? Aquí vamos a colocar sus ruedas que tiene. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, la cuestión es que el tren está entrando por aquí, ¿no? Con una determinada velocidad. Y la pregunta me pide calcular el tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta me dice claramente que quiere saber cuánto tarda el tren en salir completamente del túnel, ¿no? Entonces lo dibujamos. De nuevo, por aquí va a estar el tren. Ahí está, jóvenes, pero aquí era eso. Ya está, ya. Ahí está, jóvenes. Entonces, jóvenes, fíjense claramente. El tren, para salir por completo del túnel, no recorre 1500 metros, sino que para salir por completo del túnel tiene que recorrer esta distancia más, que es su longitud que tiene el tren, ¿es así? Que son los 160 metros, ¿no? Eso quiere decir, jóvenes, que el tren, para salir por completamente del túnel, tiene que recorrer una distancia de 1660 metros, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, fíjense, la velocidad es igual a la distancia total, le voy a colocar aquí, distancia total sobre el tiempo, ¿ya? Lo que nosotros queremos es calcular el tiempo, por lo tanto voy a despejar el tiempo. Tiempo es igual a la distancia total dividido entre la velocidad del tren, ¿está bien? ¿Y cómo se calcula la distancia total? La distancia total va a ser igual a la distancia que tiene el tren, es así, distancia del tren más la longitud del tren. Todo esto dividido entre la velocidad del tren, ¿ya? Y por lo tanto, jóvenes, aquí va a ser 1500 metros, es así, más 160 metros. Todo eso dividido entre la velocidad del tren, ¿no? Que es 10 metros sobre segundo. Metro con metro se va y me va a quedar el tiempo en segundos, ¿no es así? ¿Cuánto sería entonces el tiempo, jóvenes? Calcúlenlo, a ver. 166.
Calculen, por favor, jóvenes, cuánto sería el tiempo. Sí, 66. Ahí está, joven. De esa manera, entonces, se calculaba esta pregunta, ¿no es así? No era nomás dividir la distancia del túnel, dividir entre la velocidad para calcular el tiempo, sino que también tenía que tomar en cuenta la longitud que tenía el tren, porque la pregunta dice claramente que quiere saber el tiempo que tarda el tren en salir por completo del túnel, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, esta es una pregunta de examen, por si acaso. Ya vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. Un bus de pasajeros. Ya, esto lo vamos a dejar para después. Vamos a hacer primero otra. Es parecida a esta igual. Que es esta de aquí. Me imagino que tal vez lo han debido hacer ya ustedes, pero igual les voy a explicar cómo se resolvía este ejercicio. Fíjense, a ver, en este caso dice, una ambulancia va llevando un enfermo a una velocidad de 80 kilómetros sobre hora, de Montero a Santa Cruz. Simultáneamente parte a su encuentro de Santa Cruz un radiomóvil llevando medicamentos a 100 kilómetros sobre hora. Determinar después de cuánto tiempo y a qué distancia de sus puntos de partida se encuentran. Si la distancia de Santa Cruz y Montero es de 100 kilómetros, ¿ya? Bueno, jóvenes, aquí es donde vamos a aplicar lo que es el tiempo de encuentro. El ejercicio anterior, este de aquí, por ejemplo, es tiempo de alcance, ¿ya? Por eso primero voy a empezar con el tiempo de encuentro, porque es más fácil de comprender que el tiempo de alcance. Una vez que ustedes entiendan cómo se calcula el tiempo de encuentro, no se van a hacer problema en cómo calcular el tiempo de alcance. Vamos a anotar los datos entonces. Para empezar, fíjense, la ambulancia. Tenemos la velocidad de la ambulancia. ¿Ya? Entonces, la velocidad de la ambulancia me indica que es 80 kilómetros sobre hora. ¿No es así? Luego tenemos la velocidad del móvil, que es igual a 100 kilómetros sobre hora. ¿No es así? ¿Qué otro dato más tenemos? Tenemos la distancia de separación. ¿No es así? La distancia que los separa a la ambulancia y al móvil, porque los dos parten al mismo tiempo, uno de Santa Cruz y otro de Montero. Entonces, la distancia que los separa a ambos móviles, jóvenes, es de 100 kilómetros. ¿Está bien? Bueno, eso lo vamos a graficar. De esa manera. Ahí está, fíjense. Entonces, fíjense, aquí en este punto, eso de ahí, jóvenes, es Santa Cruz. ¿Ya? Eso de aquí, este punto de aquí, es Santa Cruz, ¿no es así? A ver, ¿qué hicimos? Y ahora sí. Ya, como les decía, este punto de aquí, vamos a indicar que ese es Santa Cruz, ¿ya? Y ahí tenemos, a ver, a la ambulancia, ¿no es así? Entonces vamos a dibujar la ambulancia, a ver. Ya más o menos de esa manera. Y tenemos la velocidad de la ambulancia, ¿no? ¿No es al revés? Una ambulancia va llevando un enfermo de Montero a Santa Cruz, ¿no? Ya. No hay problema, se borra nomás. Entonces este es Montero. ¿Ya? Y luego tenemos en ese otro extremo, tenemos a Santa Cruz, ¿no? Tenemos a Santa Cruz. Y aquí tenemos al móvil, ¿no? Ahí está. Entonces aquí tenemos la velocidad del móvil, ¿no? ¿Sí? Bueno, jóvenes, a ver, dígame entonces, en este caso, ¿quién tiene mayor velocidad? Bueno, el que tiene mayor velocidad es el móvil, ¿no?
el móvil, 100 kilómetros sobre hora. Ahora, una cosa, en este ejercicio de tiempos de encuentro, si los dos hubieran tenido la misma velocidad, ¿dónde se iba a encontrar? Obviamente se iba a encontrar justo en el medio, a 50 kilómetros, ¿no es así? Justo aquí se iban a encontrar. Pero no, ahora se van a encontrar en otro punto, ¿sí? Por eso ahí les pregunto, ¿quién tiene mayor velocidad? El móvil. Eso quiere decir que el móvil va a recorrer mayor distancia, ¿sí? Como el móvil tiene mayor velocidad, eso quiere decir, jóvenes, que los dos vehículos se van a encontrar más o menos a este lado, ¿no? Puede ser aquí, 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 aquí o aquí, dependiendo de ustedes, pero más allá de la mitad. Si la ambulancia hubiera tenido mayor velocidad, entonces, como este es el centro, entonces, ¿dónde se hubiera encontrado? Se hubiera encontrado por este otro lado. ¿Por qué? Porque en este caso, jóvenes, el móvil tiene mayor velocidad, entonces eso quiere decir que va a recorrer más distancia. ¿No es así? Entonces nosotros vamos a colocar cualquier otro punto más allá de la mitad. Por ejemplo, aquí, digamos, ¿sí? Aquí yo voy a colocar que es donde se están encontrando los dos vehículos. Ahí, ¿está bien? A ese punto le vamos a llamar el punto de encuentro. ¿Está bien? Ese de ahí va a ser el punto de encuentro. Lo voy a colocar arriba porque me va a perjudicar ahí. Entonces le ponemos punto de encuentro. ¿Está bien? Ahí es donde los dos vehículos se van a encontrar. Ahora, lo más importante es esto, lo que voy a dibujar ahorita. Desde el punto de encuentro hasta donde está el auto o el móvil, tenemos una distancia que va a ser la distancia del móvil. ¿Es así? La distancia del móvil. Y la distancia que tenemos desde la ambulancia hasta el punto de encuentro, obviamente esa es la distancia de la ambulancia. ¿Es así? Ahora fíjense, jóvenes, sabemos que desde Santa Cruz hasta Montero hay 100 kilómetros, ¿no es así? Entonces, aquí yo me puedo hacer una fórmula, ni siquiera una fórmula, algo lógico, digamos, ¿sí? La distancia que los separa, ¿a qué es igual? Obviamente que la distancia que los separa es igual a 100 kilómetros, pero yo digo analíticamente, ¿a qué sería igual analíticamente? La distancia de separación va a ser igual a la distancia de la ambulancia más la distancia del móvil, ¿no? Obviamente sumo estas dos distancias. Si yo sumo estas dos distancias me tiene que salir 100 kilómetros, ¿ya? 100 kilómetros. Bueno, jóvenes, entonces esta es la base para calcular el tiempo de encuentro. Pero no se olviden su fórmula principal de MRU. La fórmula principal de MRU es distancia sobre tiempo. Perdón, velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces de esta fórmula de aquí, yo voy a despejar la distancia. Fíjense, a ver. Si yo despejo la distancia, ¿cómo queda? Velocidad igual a velocidad por tiempo, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces de aquí voy a partir. Voy a seguir anotando, fíjense. La distancia de separación es igual a la distancia de la ambulancia. ¿No es así? Entonces, distancia de separación es igual a la distancia de la ambulancia. ¿Ya qué es igual la distancia? Aquí está la fórmula. La distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, eso lo voy a anotar. En vez de anotar distancia de la ambulancia, voy a colocar la velocidad de la ambulancia por el tiempo de la ambulancia. Más, ahora distancia del móvil. ¿A qué es igual la distancia? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces aquí voy a anotar velocidad del móvil por el tiempo del móvil. ¿Ya? Bueno, jóvenes, aquí hay un punto muy importante también. Si este es el punto de encuentro, jóvenes, entonces eso quiere decir que aquí los dos móviles llegan a este punto al mismo tiempo. No es que primero llega el auto y lo espera la ambulancia. Por algo se llama punto de encuentro. Los dos se van a encontrar mientras están en movimiento. ¿Está bien? Entonces, este automóvil con esa ambulancia van a llegar a este punto al mismo tiempo, ya sea que los dos hayan recorrido, qué sé yo, 2 minutos o 3 minutos. ¿Sí? Pero la cuestión es que los dos van a llegar al mismo tiempo. Por eso aquí, fíjense en la forma que estaba anotando, el tiempo de la ambulancia va a ser igual al tiempo del móvil.
Y en vez de colocar tiempo de ambulancia, tiempo de móvil, simplemente le vamos a colocar T, ¿ya? Así me deshago yo de una variable. Fíjense, porque hace rato tenía dos incógnitas, no tenía el tiempo de la ambulancia, no tenía el tiempo del móvil, ¿no? Pero ahora ya me deshice de esas dos variables, ahora solamente tengo una variable, o una incógnita, perdón. Aquí copiamos velocidad de la ambulancia por el tiempo, más la velocidad del móvil por el tiempo. Bien, ahora fíjense, de aquí ya tranquilamente, como esos dos tiempos son iguales, puedo sacar factor común, ¿no? El tiempo por la velocidad de la ambulancia más, más la velocidad del móvil, ¿no es así? Y ahí está, jóvenes, de aquí despejamos el tiempo. El tiempo va a ser igual a la distancia de separación dividido entre la velocidad de la ambulancia más la velocidad del móvil. Bueno, jóvenes, ya esta de aquí, a esta fórmula de aquí, se la conoce como el tiempo de encuentro, ¿sí? Sí o sí tienen que hacer ustedes toda esta deducción para poder resolverlo. Si ustedes usan directamente esta fórmula, de entrada cualquier docente les va a poner mal. ¿Por qué? Porque tienen que deducirla, ¿sí? Sí o sí tienen que deducirla. ¿Está bien? No importa con qué docente estén. Siempre les va a pedir toda esta deducción de aquí. Y no es difícil, fíjense. No está complicado. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces para no prolongar más este ejercicio, simplemente voy a calcular el tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro es igual a la distancia de separación, que como bien sabemos es 100 kilómetros. ¿Cuántos son las velocidades? Sabemos que son 80, ¿no es así? Más 100, ¿no es así? Aquí colocamos sus unidades, kilómetros sobre hora. Entonces, kilómetro con kilómetro se va. Y el tiempo de encuentro, ¿a cuánto es igual? Calcúlenlo, por favor. 100 dividido entre 180, ¿cuánto sería? Calculen. En este caso yo no tengo calculadora, así que calculen, por favor. 1,25. 1,25. No, no puede salir 1,25. Porque arriba es 100, 0,55. es 0, ¿está bien? Sería horas, ¿no es así? Sí, eso sale. O sea, jóvenes, que básicamente tarda media hora nada más, ¿no? Tarda media hora en encontrarse, ¿ya? ¿Hay alguien que no haya entendido esta pregunta o la deducción? Porque, jóvenes, ahorita vamos a hacer exactamente lo mismo con el ejercicio anterior. Tenemos que deducir, pero la deducción es un poquito diferente ahí. ¿Ya? ¿Hay alguien que no haya entendido? Pregunten nada más. Si no han entendido. ¿Nadie tiene dudas? ¿Consultas? ¿Nada? ¿Serapio? Bueno, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Ya? Disculpe, para sacar la distancia que se encuentran. Ah, perdón, a ver. Aquí en este ejercicio no me pide, pero si ustedes quieren lo podemos calcular igual, ¿no? O sea, qué distancia tiene el móvil y qué distancia tiene ¿cómo se llama? La ambulancia, ¿no? Se calcula igual. Con esta fórmula, fíjense, con esta de aquí. Entonces, colocamos. Esta es la fórmula, esta de aquí es la fórmula general. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué distancia quiero calcular? Quiero calcular la distancia del móvil. Entonces aquí va a ser igual a la velocidad del móvil por el tiempo del móvil. ¿Es así? Aunque sabemos que el tiempo del móvil es igual al tiempo de la ambulancia, ¿no? Entonces, tiempo del móvil, velocidad del móvil es 100 kilómetros. ¿Es así? 100 kilómetros sobre hora. Y el tiempo del móvil, aquí está, es el tiempo de encuentro, 0,55. Horas igual, ¿no?
Entonces, hora con hora se va y me va a dar distancia. ¿Es así? Kilómetros. Calcúlelo cuánto sería eso. 55 kilómetros, ¿no? Sí. Ahí está. Ahora yo quiero calcular la distancia de la ambulancia. Lo hago de la misma manera, ¿no? Uso la misma fórmula. Distancia va a ser igual a velocidad por el tiempo. ¿No es así? Entonces esto va a ser igual a 80 kilómetros sobre hora. Todo esto por el tiempo, ¿no? Que es 0,55 horas. Este con este se va. Y aquí, ¿cuánto me va a quedar la distancia de la ambulancia? ¿Cuánto sería la distancia de la ambulancia? 44. 0, no, perdón, 44 clavado. Sí, sí. Ya, eso quiere decir, jóvenes, que ustedes me han dictado mal este tiempo. Porque fíjense, 44 más 55 dan 99. Debería darme 100. Así, entonces, este tiempo, ustedes tienen que dictarme por lo menos, cuando ustedes tienen un valor, jóvenes, menores a 1, así como en este caso, tienen que dictarme 3 cifras significativas. No les estoy diciendo 3 decimales, les estoy diciendo 3 cifras significativas. ¿Ya? Eso quiere decir de esta manera. Digamos, si hubiéramos tenido un resultado de esta manera, y en su calculadora le sale así, digamos, entonces 3 cifras significativas, jóvenes, son números diferentes de 0. ¿Ya? Si hubiera salido así el resultado, ustedes tenían que haberme dictado con esos 3 números diferentes de 0. En este caso, aquí me deberían haber dictado con un decimal más. ¿Cuánto es el tiempo entonces? Calcúlenlo de nuevo a ver. Sería 0.556. Ah, ahí sí está bien. Entonces aquí corrijamos. Aquí era 6 horas, ¿no ves? En el resultado general igual ustedes corríjanlo. Entonces calcúlenlo a ver. ¿Cuánto sería aquí? Aquí sería 55,6 kilómetros, ¿no? Ahora calculemos aquí. Aquí es 6 horas. 0,556 horas, ¿no? Horas con horas se va. Y calculenlo cuánto sale aquí, a ver. Punto 48. 44.48. 5 sería, ¿no? No, 4. Sí, 4. No los redondeamos ahí nomás. Ahora sí, fíjense, súmenlo a ver si sale 100. Esas dos distancias. Sí, da. Da 100, ¿no ve? Entonces, de esa manera, jóvenes, ¿ve? En este caso, para el tiempo de encuentro, esas dos distancias me tienen que dar igual a 100. ¿Ya? Sí o sí me tiene que dar igual a la distancia que los separa. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes aprendan a anotar bien los resultados con más de 3 decimales. O 3, por lo menos ya les dije, ¿no? 3 cifras significativas, o sea, 3 números diferentes de 0. Si su resultado hubiera sido así con 2 ceros por delante, entonces ustedes tienen que anotar con 3 números más. ¿Ya? Con 3 números más. Esto me tendrían que haber dictado aquí. ¿Ya? Aquí está bien, entonces aquí le aumentan un 6, por favor, ¿ya? A su resultado, no se olviden, ¿ya? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿está bien? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Por ejemplo, este de aquí, en el que me indica que un bus de pasajeros va en MR1 a 60 kilómetros sobre hora. 2 horas más tarde, parte un auto particular desde el mismo punto con una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el bus de pasajeros al momento de partida del auto? Dice. Inciso B. ¿A qué distancia del punto de partida se encuentran ambos vehículos? ¿A qué distancia del punto de partida se encuentran ambos vehículos?
Ya, aquí le falta especificar un poco más. Ya, me imagino que en el inciso B me dice a qué distancia del punto de partida se encuentran. Dice. Ya está bien. Está bien, está bien. Ya. Bueno, jóvenes, entonces vamos a resolver este otro ejercicio. ¿Sí? Es parecido a lo que hemos hecho recién, que es tiempo de encuentro. Pero este, como ya les dije hace rato, este es tiempo de alcance. Ya. Aquí está. Vamos a anotar. Datos. Primero tenemos la velocidad del bus. ¿No es así? Que es igual a 60 kilómetros sobre hora. Luego tenemos la velocidad, a ver, de un auto particular, ¿no? Que es de 80 kilómetros sobre hora. Ya. Una cosa muy importante, jóvenes, tanto para tiempo de encuentro como para tiempo de alcance. En ambas me tiene que dar sí o sí la distancia de separación, ¿ya? En este caso, fíjense, no me lo da. Es así, no me da la distancia de separación, pero sí me da los datos para que yo pueda calcular la distancia de separación, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, lo vamos a graficar primero. Vamos a hacer un poco más grande eso, muy chiquito. Ya ahí está. Fíjense entonces, jóvenes, primero voy a dibujar el auto particular, ¿ya? Está en este punto. A ver, a ver. Ahí está. Velocidad del auto, ¿ya? Ahora el bus está por aquí más o menos, porque ya han pasado las 2 horas, ¿no ve? En la pregunta dice que pasan 2 horas y recién arranca el auto, ¿no? ¿Ya? Entonces este es el bus. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, de aquí, por ejemplo, este bus a partir del mismo punto, ¿ya? Ahí se ha ido desplazando, desplazando, han pasado 2 horas, porque aquí dice 2 horas, ¿no? Han pasado 2 horas y recién el automóvil, recién este auto ha empezado a avanzar, ¿no es así? Aquí dice, parte de un auto particular desde el mismo punto. Entonces, desde aquí hasta aquí, la distancia que ha recorrido el bus, yo lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque me da el tiempo. ¿Es así? Aquí vamos a anotar el tiempo. En este caso me da 2 horas. Por lo tanto, jóvenes, vamos a calcular la distancia de separación. ¿Sí? La distancia de separación en este caso, chicos, sería igual a... Esperen otra vez. Perdón. Voy a usar esta fórmula primero. Velocidad del bus es igual a la distancia. Le voy a colocar, en este caso, distancia de separación. Dividido entre el tiempo. De aquí despejamos entonces la distancia de separación. La distancia de separación va a ser igual a la velocidad del bus por ese tiempo que me ha dado. Entonces colocamos aquí 60 kilómetros sobre hora por el tiempo, que son 2 horas. Entonces esto con esto se va y la distancia que lo separa a cuánto es igual. Bueno, aquí se puede observar que son exactamente 120 kilómetros. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces desde aquí hasta aquí tenemos 120 kilómetros de separación, ¿es así? Ahora, de aquí recién parte lo que es tiempo de alcance. ¿Ya? Entonces, jóvenes, en este caso, fíjense, voy a colocar a este punto de aquí, en este extremo, que va a ser ahí donde los dos vehículos se encuentran. Por lo tanto, ese para mí, perdón, se alcanza. Por lo tanto, ahí ese va a ser mi punto de alcance. ¿Sí? ¿Ven la diferencia que hay entre tiempo de encuentro y tiempo de alcance? ¿Sí? En el tiempo de encuentro, jóvenes, los dos vehículos van en sentidos opuestos. En tiempo de alcance, los dos están yendo en la misma dirección, fíjense. Están yendo en la misma dirección, ¿no? Los dos están yendo hacia la derecha. En cambio, en el otro ejercicio, en este de aquí, este iba hacia la izquierda y este iba hacia la derecha, ¿no? Entonces van en sentidos opuestos y aquí van en sentidos iguales, ¿no es así?
en el mismo sentido. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, aquí, ¿cómo vamos a hacer para poder calcular el tiempo de alcance? Hacemos lo mismo que hemos hecho en el primer ejercicio. Fíjense. Ay, caramba. La distancia que hay de aquí hasta llegar al punto de alcance, esa va a ser la distancia que tiene el bus. ¿Es así? Esa es la distancia del bus. Ahora, la distancia del móvil va a ser desde aquí hasta este punto, ¿no? Hasta el punto de alcance. Esa va a ser la distancia que va a recorrer el móvil. ¿No es así? Esa es la distancia que va a recorrer el móvil. Ahora, no se olviden, perdón, no se olviden, jóvenes, que aquí tenemos la distancia que los separa, ¿no? Fíjense aquí. Aquí está la distancia de separación. Ahí está. Distancia de separación. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hace rato. Aquí hemos empezado que la distancia de separación es la suma de las dos distancias, ¿no? En este caso, ¿cómo sería? ¿Sigue siendo igual a la suma de las dos? No, ¿no ve? Entonces, en este caso, por lo tanto, voy a anotar la distancia de separación. ¿A qué sería igual, jóvenes? Analíticamente. A ver, ¿hay alguien? Distancia del móvil sobre distancia del vehículo. Distancia del móvil sobre la distancia del vehículo, o sumo o resto. O sumando, yo creo. Ya, casi, pero más o menos era así. La distancia del móvil, en este caso jóvenes, fíjense, si yo quiero calcular esto, si yo quiero calcular este pedacito, ¿cómo lo calculo? Fíjense, ahora quiero calcular solo este pedacito. Hace rato era todo esto, ¿no? Pero en este caso solo quiero calcular este pedacito. Entonces sería la distancia del móvil. Menos la distancia del vehículo. Exactamente, menos la distancia del bus, ¿no es así? Fíjense la diferencia que hay entre tiempo de alcance y tiempo de encuentro. Es que aquí en la distancia de separación se suman las dos distancias de los móviles. En cambio aquí se restan, ¿ya? Se restan porque yo quiero calcular este pedazo. Y si yo quiero calcular este pedazo, fíjense, yo tengo toda la distancia de aquí hasta aquí, tengo esta distancia de aquí hasta aquí, ¿no? Entonces lo tengo que restar en vez de sumar, ¿ya? Y no se olviden, jóvenes, ¿qué fórmula voy a utilizar ahora? Vamos a usar esta fórmula de aquí, ¿no? Que ya hace ratito lo acabo de despejar, donde la distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Y hacemos lo siguiente. La distancia de separación va a ser igual. La distancia del móvil va a ser igual a la velocidad del móvil por el tiempo del móvil, menos la distancia del bus va a ser igual a la velocidad del bus por el tiempo del bus. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos una característica que es idéntica a la de tiempo de alcance, en el que el tiempo del móvil va a ser igual al tiempo del bus. Y eso lo vamos a representar con la letra T nada más. Es obvio, jóvenes. Fíjense, este de aquí, que es el bus, va a 60 kilómetros sobre hora. Ese de aquí, que está más atrás, va con mayor velocidad. Y es obvio, ¿no? Porque si este de aquí atrás tiene menor velocidad que este otro, nunca lo va a alcanzar. ¿Es así? Entonces, jóvenes, aquí estos dos vehículos van a llegar a este punto al mismo tiempo. Por eso dice tiempo de alcance. Por eso la pregunta me indica, lo va a alcanzar, ¿no es así? Entonces, los dos tiempos van a ser iguales, ¿sí? Por eso aquí en la fórmula ahora vamos a anotar de la siguiente manera. La distancia de separación va a ser igual a la velocidad del móvil por el tiempo, menos la velocidad del bus por el tiempo, ¿no es así? Eso quiere decir que la distancia de separación, jóvenes, es igual al tiempo por la velocidad del móvil menos la velocidad del bus. Ahí está, jóvenes. De ahí despejo y vamos a tener el tiempo de alcance. Por si acaso ya hemos calculado el inciso A. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el bus de pasajeros al momento de partida del auto? Dice. Este sería 120 kilómetros. Esa sería la respuesta del inciso A. ¿Ya? Inciso A. Ahora estamos haciendo el inciso B. Ya, de aquí despejamos entonces el tiempo.
Ya este tiempo que estoy despejando se le conoce como el tiempo de alcance, porque es igual a la velocidad del móvil menos la velocidad del bus, perdón. Y aquí arriba, distancia de separación. Ahí está, joven. Esta fórmula de aquí es el tiempo de alcance. ¿Sí? Es el tiempo de alcance. Yo sé que el inciso B no me pide calcular el tiempo de alcance, sino que me pide calcular a qué distancia de la partida, o sea, del punto de partida, o sea, desde aquí a qué distancia ambos vehículos se encuentran. O sea, aquí quiere saber toda esta distancia desde aquí hasta aquí quiere saber. ¿No es así? Ya. Pero para eso yo necesito sí o sí el tiempo de alcance. Ya vamos a ver. Entonces, jóvenes, aquí calculamos el tiempo de alcance. Tiempo de alcance es igual a, paréntesis, aquí abajo, sabemos que es 80 kilómetros la velocidad del móvil, menos 60 kilómetros sobre hora la velocidad del bus. Y arriba sabemos que es igual a 120 kilómetros. Esto, con esto se van. ¿Y a cuánto es igual el tiempo de alcance? ¿A cuánto sería igual el tiempo de alcance entonces, jóvenes? 6 horas sería. Sí. 6 horas entonces. ¿Ya? 6 horas. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces, fíjense, no es lo que me pide el inciso B, pero lo que me pide lo puedo calcular gracias al tiempo de alcance. Este de aquí era el inciso B, entonces, ¿no? Ya. Ahora, jóvenes, como la pregunta me dice a qué distancia de la partida se encuentran ambos vehículos, entonces, ¿qué distancia tengo que calcular? ¿Tengo que calcular la distancia del bus o tengo que calcular la distancia del móvil? ¿Cuál me da la distancia total? La distancia del móvil. Exacto. Esa es la distancia que tengo que calcular porque es básicamente la distancia total, ¿no es así? Entonces vamos a anotar aquí. La distancia del móvil va a ser igual a la velocidad del móvil por el tiempo de alcance, ¿no? Entonces reemplazamos. Velocidad del móvil es igual a 80 kilómetros sobre hora por el tiempo de alcance que son 6 horas, ¿no? Esto con esto se va. Y eso quiere decir que la distancia del móvil va a ser igual a ¿cuánto? 480 más, ¿así? Ahí está, jóvenes. Esa sería la distancia del móvil. O la distancia a la que ambos vehículos se encuentran. ¿No es así? Ahora, si ustedes quieren calcular la distancia del bus, también podemos calcularlo. A ver, distancia del bus es igual a la velocidad del bus por el tiempo. Esto es igual a 60 kilómetros sobre hora, ¿no es así? Por el tiempo de alcance, que son 6 horas. Con esto se va, 6 horas eran. Sí, 6 horas eran. Aquí va a ser la distancia del bus, que va a ser igual a ¿cuánto? Fíjense, 360 kilómetros. ¿Ya? Ahora en este caso, jóvenes, si ustedes quieren verificar si está bien ese resultado, pueden hacerlo. La distancia del bus más la distancia de separación me tiene que dar igual a la distancia del móvil. ¿No es así? Fíjense, distancia del bus más la distancia de separación me tiene que dar igual a la distancia del móvil. O aquí, miren, aquí despejemos. Distancia del móvil, este negativo pasa al otro lado, pasa como positivo, ¿no? Entonces sería distancia de separación más distancia del bus es igual a la distancia del móvil, ¿no? Entonces sumen 360 más la distancia de separación, que 120 me da exactamente este valor, 480 kilómetros, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces eso sería el tiempo de encuentro y eso sería el tiempo de alcance para MRU. No se olviden, solamente MRU, porque también tenemos tiempo de encuentro y también tenemos tiempo de alcance para MRV. ¿Ya? ¿Hay alguien que no haya entendido esta pregunta para que pasemos a la siguiente? ¿Hay alguien que tenga alguna duda o consulta?
antes de que pase al siguiente ejercicio? Bueno, yo creo que todos entonces han entendido. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿ya? Esa pregunta de aquí, a ver. Fíjense, para un tiempo cero, dos móviles A y B pasan simultáneamente por un punto P, dice, con velocidades constantes de 45 y 60 kilómetros por hora respectivamente, dice. ¿Cuánto tiempo transcurre para que la separación sea de 2 kilómetros entre ambos móviles? ¿Ya? Fíjense, esto es más o menos parecido a lo que es tiempo de alcance, ¿no? O tiempo de... Sí, claro, tiempo de alcance. ¿Ya? Porque dice, ¿cuánto tiempo transcurre para que la separación sea de 2 kilómetros? ¿Es así? Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio, jóvenes? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, a ver. Primeramente vamos a anotar las velocidades, los datos, ¿no? Después de esto pasamos a MRV, creo. Ya, entonces tenemos la velocidad del móvil 1, que es 45 kilómetros sobre hora. Luego tenemos la velocidad del segundo móvil, que es 60 kilómetros sobre hora, ¿no es así? ¿Qué más datos me da? A ver, a ver, a ver. Los dos dice que pasan simultáneamente por un punto, dicen, ¿no? Con velocidades constantes de 45 y 60 kilómetros sobre hora, respectivamente. ¿Cuánto tiempo transcurre para que la separación sea de 2 kilómetros entre ambos móviles? Bueno, entonces, esto lo vamos a resolver de esta manera, fíjense. Ya, bueno, jóvenes, la pregunta dice que los dos móviles pasan por un punto P. Aquí está el punto P. ¿Es así? Ahí está el punto P. ¿Ya? Eso quiere decir, jóvenes, que después de que pasan por un punto P, como ambos vehículos tienen velocidades diferentes, obviamente uno va a quedar atrás, ¿no? Vamos a dibujar entonces el vehículo que queda más atrás. Por ejemplo, aquí ya. Ese de ahí va a ser el primer vehículo, móvil 1. Y el otro lo vamos a dibujar un poquito más adelante. Ahí está, una camioneta. Ese de ahí va a ser la velocidad 2, ¿no es así? Ahí está, jóvenes, entonces. Ya, los dos pasaron por el punto P primero, ¿no es así? Los dos pasaron primeramente por el punto P. Bueno, jóvenes, entonces en este caso, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, para empezar tenemos una distancia de separación de, ¿cuántos? 2 kilómetros, ¿no? Entonces lo vamos a dibujar de aquí hasta aquí. Tenemos una distancia de separación de 2 kilómetros. Ahí está, jóvenes, de 2 kilómetros, ¿ya? Luego tenemos la distancia, a ver, la distancia del móvil 1, que es desde el punto P hasta el móvil 1. Ahí está, distancia 1. Y luego tenemos, así, luego tenemos la distancia 2. Ahí está. Bueno, jóvenes, entonces, aquí ¿cómo podemos calcularlo? Bueno, se hace lo mismo que hemos hecho hace rato, ¿no? Hacer el mismo análisis. ¿Está bien? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense aquí, a ver, a ver, a ver. Aquí es igual a la distancia de separación. La distancia de separación va a ser igual a, en este caso es igual a la distancia del segundo móvil menos la distancia del primer móvil, ¿no? Por lo tanto, la distancia de separación va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo, porque sabemos que el tiempo va a ser el mismo tanto para el móvil 1 como para el móvil 2, menos, así, la velocidad 1 por el tiempo 1, perdón, por el tiempo, ¿ya?
Eso quiere decir que de aquí va a ser distancia de separación, que es igual tiempo, ¿es así? Aquí es velocidad 2 sobre velocidad 1, más menos velocidad 1. Y bueno, jóvenes, de aquí despejamos el tiempo, en el cual va a ser igual a la distancia de separación dividido entre la velocidad 2 menos la velocidad 1 y reemplazamos nada más. ¿Ya? Y reemplazamos. Eso quiere decir que aquí vamos a tener lo siguiente. Aquí la velocidad 1, perdón, velocidad 2, ¿no? Esto. Vamos a corregir de nuevo aquí, porque se nota bien. Ahí está, velocidad 2. Sabemos que la velocidad 2 es de 60 kilómetros sobre hora. Anotamos. 60 menos 45 kilómetros sobre hora. Es así. Y aquí arriba tenemos 2 kilómetros. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería? Calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto sería el tiempo? ¿A cuánto sería igual el tiempo, jóvenes? Calcúlenlo a ver. ¿Cuánto le sale? 0,133. 0,136. 33. Ya, eso sería jóvenes entonces. Nada más. Así se resolvía este otro pequeño ejercicio, ¿ya? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien más que tenga alguna duda sobre este ejercicio? Yo creo que nadie, ¿no? Pues ya hemos hecho 3 ejercicios de tiempo de encuentro y tiempo de alcance. ¿Ya? Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, el que calle otorga, ¿no? Pasamos a la siguiente. Creo que eso todavía es MR1. ¿Ya? Bueno, jóvenes, esta pregunta... Ay, perdón. Ustedes tienen la gráfica, si no me equivoco, pero yo no la tengo ahorita. Me voy a fijar, pero después, para resolver el ejercicio ya. En la cual dice, a ver, veamos, dos amigos parten en patinetas desde un mismo punto, en direcciones perpendiculares. Felipe va a 2,5 metros, mientras María va a 6 metros sobre segundo. 2,5 metros sobre segundo, ¿no? Y María va a 6 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo estarán a 13 metros de distancia? Nos están pidiendo en qué tiempo Felipe y María se encontrarán a una distancia de 13 metros. Ya. Ahorita lo vamos a resolver, a ver. No está tan difícil, sí. Vamos a ver, anotar primero los datos. Ya. Tenemos la velocidad de Felipe. Velocidad de Felipe que es 2,5 metros sobre segundo. Y luego tenemos la velocidad de María, que es igual a 6 metros sobre segundo. ¿No es así? Me voy a fijar un ratito la gráfica, a ver. ¿Dónde está? Ya, listo. Bueno, entonces, jóvenes, en este caso, fíjense, en la gráfica que ustedes tienen, que les ha dado la ingeniera, me dice que estos dos jóvenes se están moviendo con sus patines de forma perpendicular, ¿no? Entre ellos. Sus direcciones de ellos son perpendiculares. Eso quiere decir, más o menos así, a ver. María está yendo en esta dirección, ¿es así? Con esa velocidad, ¿no? Y Felipe está yendo hacia arriba, ¿no? Más o menos así, pero más recto, ¿no? Entonces, este sería la velocidad de Felipe, ¿no? La cuestión, jóvenes, es que dice la pregunta hasta que estén separados 13 metros, dice, ¿no? Esa es la distancia de los 13 metros de la que me habla. ¿Ya? Pero el problema, jóvenes, es que yo no tengo qué distancia ha recorrido Felipe y tampoco tengo qué distancia ha recorrido María. ¿No es así? No tenemos esos valores. Tampoco tengo el tiempo que tarda Felipe en llegar hasta este punto, ni tampoco tengo el tiempo que tarda en llegar María de este punto hasta este otro punto, ¿no?
Porque los dos, tanto Felipe como María, empezaron en este punto de aquí. En ese punto empezaron, ¿ya? Felipe y María empezaron en ese punto. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como me pide calcular el tiempo, entonces lo vamos a resolver de una manera más sencilla. Fíjense, como tengo un triángulo rectángulo y estos son vectores, voy a calcular la velocidad resultante de esta parte, ¿ya? ¿Y cómo se calcula la velocidad resultante? Se la calcula con el teorema de Pitágoras, ¿no es así? La velocidad resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de el cateto opuesto. Cateto opuesto puede ser este o este, cualquiera de los dos, dependiendo de dónde está el ángulo, ¿no? Entonces vamos a colocar igual cualquiera. Velocidad de Felipe al cuadrado más el cateto adyacente, que es la velocidad de María elevado al cuadrado. Y nada más. De esta manera yo calculo la velocidad resultante. ¿Sí? Velocidad de Felipe, 2,5 elevado al cuadrado. Más la velocidad de María, 6 elevado al cuadrado. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cuánto sería la velocidad resultante? Calcúlenlo. A ver, calcúlenlo, jóvenes. 6 al cuadrado es 36, 2,5 al cuadrado, ¿cuánto es? 6.5. 6,5 ¿sale? Sí. Metros sobre segundo. Bueno, jóvenes, entonces, ahora voy a calcular el tiempo de la resultante, que sería el tiempo que tarda de aquí hasta aquí, ¿ya? Ahora, el tiempo de la resultante, jóvenes, va a ser igual al tiempo de María, como también va a ser igual al tiempo de Felipe. ¿Por qué? Porque, jóvenes, aquí no hay nadie que se está desplazando. Solamente es Felipe que va hacia arriba y María que va hacia la izquierda. Lo único que estoy haciendo es calcular una resultante nada más. Y lo bueno de calcular esta resultante es que yo tengo esa distancia, ¿no? Que son 13 metros. Pues con esa velocidad resultante y con esa distancia yo puedo calcular ese tiempo. Y ese tiempo va a ser el mismo tiempo que emplea tanto María como Felipe. ¿Está bien? Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Entonces anotamos, la velocidad de la resultante va a ser igual a la distancia resultante, que son los 13 metros, dividido entre el tiempo resultante. ¿Ya? De aquí entonces despejamos el tiempo resultante. Tiempo resultante va a ser igual a la distancia resultante dividida entre la velocidad resultante. Por lo tanto, la distancia resultante sabemos que son 13 metros. Y la velocidad resultante sabemos que es 6,5 metros sobre segundo. Metro con metro se va. Entonces, jóvenes, el tiempo resultante ya les dije que es igual al tiempo de María y también es igual al tiempo de Felipe. ¿Cuánto sale? 13 dividido entre 6,5 sale 2 segundos, ¿no? Calcúlenlo, por favor. 2 segundos. Bueno, jóvenes, era eso simplemente para poder resolver este ejercicio. ¿Ya? No estaba muy complicado, ¿no? ¿Ya? ¿Hay alguien que haya tenido dudas sobre esta pregunta? Pregunta nomás, jóvenes, no se preocupen. Nadie tiene dudas, nadie tiene consultas, todos entendieron. ¿Se entendieron? O sí. Ah, ya, ya. Está bien entonces. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Ah, ya está. Ahora sí vamos a ver lo que es MRV. Creo que vamos a ver dos ejercicios más. Y yo creo que de ahí nos vamos, ¿ya? Porque quiero ya. Ya van a ser las 10, ¿no? A ver, ¿cuántos ejercicios más hay? Ah, solo tengo este. Ya, igual vemos después, ¿ya? Si quieren, igual aumentamos otro ejercicio más. Ya que están hablando ahorita, una consulta.
¿Ya les entregó la ingeniera sus notas de exámenes o nada? Sí, Del primer, Ya les entregó entonces. ¿Cuánto vale cada examen, por si acaso, por favor? 25 puntos. ¿Cuántos exámenes dijo que iban a dar? 2 parciales y un final. Toditos valen 25 puntos. Ya, otra consulta, a ver, ¿cómo están dando su examen? ¿Cuánto tiempo les da? ¿Una hora les da o les da más tiempo? Ese examen tenía 5 preguntas y cada pregunta, o sea, nos dio 20 minutos, sería 1 hora con 20 minutos. Ah, ya. Pero cuando dieron el examen, ¿tenían activado el Zoom o cómo lo dieron? Sin Zoom también. Así no. Ah, ya, o sea, con sus cámaras encendidas, ¿no es así? No hubo Zoom, o sea, En la plataforma lo en la dimos. plataforma. Ah, en la plataforma nomás. Va, y el examen que tenían que encerrar algunos resultados, ustedes tenían que mandar los resultados. Los dos teníamos que encerrar en el cuestionario de la plataforma y mandar el procedimiento. Ah, ya. ¿Qué pasaba si tardaban mucho en mandarlo? ¿Les puso mal, cero o no se los tomó en cuenta? Dijo que si no estaba a la hora no lo revisaba. O sea, Ah, ajá, eso. ya. Ya, bueno, esa era mi duda nomás. Ahora, otra cosa, jóvenes, entonces, esperen un ratito a ver. Continuemos, ¿ya? Bueno, jóvenes, a ver en este caso, ¿qué me dicen? Un móvil parte del reposo. Bueno, entonces, chicos, ustedes ya tienen que entender que ese para mí es un dato. Cuando parte del reposo, la velocidad inicial es cero, ¿ya? Y me indica también claramente que se mueve con una aceleración constante, pero no me dice cuánto es la aceleración. Luego dice, en un punto de su recorrido lleva una velocidad de 9 metros sobre segundo y 48 metros más adelante tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo. Ya, bueno, entonces tenemos, en este caso, jóvenes, fíjense, vamos a tener dos tramos, si no me equivoco. Entonces aquí voy a colocar velocidad inicial del primer tramo y luego voy a colocar la velocidad final del primer tramo. Ahora, la velocidad final del primer tramo también es la velocidad inicial del segundo tramo. Ahorita les voy a explicar con la gráfica, ¿sí? Está muy chiquito, ¿no? Esas letras. Velocidad final del primer tramo es igual a la velocidad inicial del segundo tramo. Ya, por lo menos se ve algo. Ya, en un punto de su recorrido lleva una velocidad de 9 metros sobre segundo. Entonces colocamos 9 metros sobre segundo. ¿Sí? Y 48 metros más adelante, eso quiere decir que me está dando una segunda distancia. 48 metros más adelante, tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo. Eso quiere decir que esta es la velocidad final del segundo tramo. Ya, 15 metros sobre segundo. Bueno, jóvenes, ustedes ahorita se van a dar cuenta de lo que acabo de anotar, ¿ya? En el tema de movimiento uniforme variado, jóvenes, mi recomendación siempre es que ustedes hagan la gráfica mientras van leyendo, ¿ya? Con la gráfica se viene dando cuenta todo lo que acabo de anotar, ¿está bien? Entonces, fíjense, vamos a empezar desde aquí, ¿no? Tenemos el móvil, ¿no es así? ¿No? ¿Qué pasó? Ya, ahí está. Tenemos el móvil, ya, que está partiendo de aquí con una velocidad inicial 0, ¿no? Pues lo vamos a colocar velocidad inicial 1. La velocidad inicial 1 sabemos que es 0, ¿ya? Ahora leamos, dice, en un punto de su recorrido lleva una velocidad de 9 metros sobre segundo. Eso quiere decir que la voy a dibujar un poquito más adelante. Vamos a dibujar aquí, sí, todavía. Ahí está. Fíjense,
Entonces, en este caso, jóvenes, todo esto es el primer tramo. Aquí empieza el primer tramo y aquí termina el primer tramo, ¿no es así? Pero aquí termina el primer tramo y en ese mismo punto empieza el segundo tramo, ¿ya? Entonces, fíjense, este primer tramo va a tener una distancia 1, que no sabemos, va a tener un tiempo 1, que tampoco sabemos, ¿no es así? Entonces, aquí voy a colocar velocidad final del primer tramo y ahí mismo empieza el segundo tramo, ¿no es así? Esas dos velocidades ya la tenemos, sabemos que es 9 metros sobre segundo, ¿ya? Y luego me dice la pregunta que 48 metros más adelante, aquí lo voy a dejar así, hacia el final, ¿sí? Este de aquí, fíjense, desde aquí hasta aquí, eso sería el segundo tramo, ¿no? Eso quiere decir que este segundo tramo tiene una distancia 2 que me da ese dato, que es 48 metros. Y tenemos un tiempo 2, que en este caso, eso sí no me lo da. Pero lo más importante es que aquí al final de este tramo, me da su velocidad, dice que es 15 metros sobre segundo. Entonces, esa va a ser la velocidad final del segundo tramo. ¿No es así? Bueno, jóvenes, ahora entonces, fíjense, en todo este tramo, no importa que sea el primero o el segundo tramo, la aceleración siempre va a ser constante. Esa es la principal característica de MRV. No se olviden, ¿ya? La aceleración de los cuerpos siempre va a ser constante, ya sea en el primer tramo, ya sea en este tramo de aquí, o ya sea en este otro tramo de aquí. ¿Es así? Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a empezar yo por el segundo tramo para poder calcular la aceleración. En el inciso A me pide el tiempo requerido para recorrer los 48 metros. Eso quiere decir que me está pidiendo calcular el tiempo 2. Pero yo no voy a poder calcular el tiempo 2 si no calculo primero la aceleración. Así que voy a tratar primero de calcular la aceleración. ¿Está bien? ¿Con qué fórmula voy a calcular la aceleración? Obviamente, ¿se acuerdan que les di tres fórmulas para movimiento rectilíneo uniformemente variado? Entonces vamos a usar la segunda fórmula, ¿ya? Ustedes se la tienen que saber de memoria. Vamos a hacer inciso B. La segunda fórmula era esta. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. En este caso está acelerando, por lo tanto va a ser más 2 veces la aceleración por la distancia. Bueno, jóvenes, en este caso hay que ser más específicos. Velocidad final 2, velocidad inicial 2 y distancia 2. ¿Sí? Con esos valores voy a calcular. Fíjense, tengo la velocidad final del segundo tramo. Tengo la velocidad inicial del segundo tramo. Tengo la distancia del segundo tramo. Por lo tanto, jóvenes, de aquí yo tengo que despejar la aceleración. Y me va a quedar de la siguiente manera, fíjense. Velocidad final 2 al cuadrado menos la velocidad inicial 2 elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 2 veces la aceleración por la distancia 2, ¿es así? Y de ahí despejamos la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a la velocidad final 2 elevado al cuadrado menos la velocidad inicial 1 elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la distancia 2. Bueno, de ahí calculamos entonces la aceleración. Aquí va a ser igual a velocidad final del segundo tramo, sabemos que es 15, menos la velocidad inicial del segundo tramo, sabemos que es 9. Aquí es metros sobre segundo. Todo esto dividido entre... me estaba equivocando. Aquí es al cuadrado, ¿no? A ver, le puse que sí, al cuadrado. Aquí es 15 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Aquí me va a quedar entonces metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Todo eso dividido, jóvenes, entre 2 por la distancia de 2, que es 48 metros. Bueno, jóvenes, entonces, por favor, calculen cuánto es la aceleración. 15 al cuadrado es 225, 9 al cuadrado es 81. 81 menos 225, ¿cuánto sale? Dividido entre 2, dividido entre 48. Calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto sale? Calculen, jóvenes.
¿Cuánto le salió? Algo de 1, algo sale, ¿no? 1,5. 1,5. Ya, 1,5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿No es así? Ahí está, jóvenes. Ya tenemos entonces el valor de la aceleración, pero hasta ahí no he calculado yo el inciso A, porque el inciso A me pide calcular el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar para calcular el tiempo? Obviamente voy a utilizar la primera fórmula de MRV, en la cual me indica que la velocidad final del segundo tramo es igual a la velocidad inicial del segundo tramo más la aceleración por el tiempo del segundo tramo. Despejamos ahí tiempo. Me va a quedar velocidad final 2 menos velocidad inicial 2, que es igual a la aceleración por el tiempo 2. Eso quiere decir que el tiempo 2 va a ser igual a la velocidad final 2 menos la velocidad inicial 2 dividido entre la aceleración. ¿Es así? Por lo tanto, reemplazamos y calculamos el tiempo 2. Aquí tenemos igual a 15 menos 9, ¿no es así? 15 menos 9 metros sobre segundo dividido entre la aceleración, que es 1,5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, por favor, jóvenes, calculen cuánto es el valor del tiempo 2. 4 segundos, ¿no? Creo. Sí, 4. Ya. Bueno, ahí está, jóvenes. Esa sería la respuesta del inciso A. ¿Es así? Inciso A. Ahora vamos a resolver el inciso B. Ya, inciso B. El tiempo que emplea en alcanzar la velocidad de 9 metros sobre segundo. Ah, ya. Ahora me está pidiendo calcular el tiempo 1. ¿No es así? Porque desde el punto de partida hasta este punto es donde alcanza la velocidad de 9 metros sobre segundo, ¿no? Entonces voy a calcular el tiempo 1. Para ello vamos a utilizar la primera fórmula igual. A ver, sí, la primera fórmula, en la cual me indica que la velocidad final, ahora voy a usar el primer tramo. Velocidad final del primer tramo es igual a la velocidad inicial del primer tramo más la aceleración por el tiempo del primer tramo. ¿Es así? Fíjense, jóvenes, en este caso no le estoy colocando aceleración 1 ni aceleración 2. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante, o sea, es la misma en ambos tramos. ¿Sí? Por eso cuando les di la fórmula les indiqué claramente que la aceleración era constante. Bueno, jóvenes, aquí hay un dato muy importante más, en el que la velocidad inicial del primer tramo es 0, ¿sí? Porque parte del reposo. Eso quiere decir que me va a quedar esta fórmula. La velocidad final del primer tramo es igual a aceleración por el tiempo 1. Y de aquí despejamos. Tiempo 1 es igual a la velocidad final dividido entre la aceleración. Entonces aquí sabemos que es 9 metros sobre segundo dividido entre 1,5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería en este caso? Creo que sale 6. Sí, sale 6. Eso quiere decir que el tiempo 2, jóvenes, entonces es 6. Ahí está, jóvenes. 6 segundos. ¿Sí? Y ahora solamente tenemos que resolver el inciso C. La distancia recorrida desde que partió hasta alcanzar la velocidad de 9 metros sobre segundo. Bueno, entonces me está pidiendo calcular la velocidad, perdón, la distancia 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, para calcular la distancia 1, jóvenes, podemos calcularlas con cualquiera de las dos fórmulas, o sea, la segunda o la tercera, ¿ya? En este caso yo voy a calcularlo con la tercera. Distancia 1 es igual a la velocidad inicial 1 por el tiempo 1, ¿ya? Más un medio aceleración por el tiempo 1 elevado al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, jóvenes, eso de aquí se va, ¿ya? Entonces la distancia 1 simplemente va a ser igual a un medio aceleración por el tiempo 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Eso quiere decir que la distancia 1
es igual a 1 medio por 1,5 metros sobre segundo al cuadrado y por el tiempo 1, que son 6 segundos, elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería, jóvenes? Calcúlenlo a ver. 27, si no me equivoco, ¿no? A ver. Sí, Distancia 1 es igual a 27 metros. Listo, jóvenes. Entonces, de esta manera, jóvenes, como se resolvía esta pregunta. Fíjense, es sumamente sencillo, ¿no es así? Pero lo más importante es que aquí ustedes tienen que aprender a dibujar y a representarlo gráficamente, ¿no? Por tramos, ¿ya? Porque hay otros ejercicios en los que tienen más de un tramo, o más de 2 tramos, perdón, ¿ya? Incluyendo en caída libre. También en caída libre como también en movimiento circular, ¿sí? Tienen que aprender a leerlo y a aprender a dividirlo por tramos, ¿está bien? ¿Ya? Bueno, ¿hay alguien que haya tenido alguna duda sobre esta pregunta? ¿Consulta? ¿Nadie? ¿Todo ok entonces? sí. Ya. Bueno, jóvenes, entonces yo creo que aquí vamos a quedar con la ayudantía. Ya, todavía les debo una ayudantía más. Yo creo que esa la voy a grabar. Ya, y se las voy a pasar. Les debo de la ayudantía del sábado anterior, el sábado pasado. Bueno, entonces, a modo de compensarle eso, yo sé que ustedes ya tienen que presentar su práctico mañana, entonces, yo se lo voy a pasar ahorita, el práctico resuelto de cinemática. ¿Sí? El práctico resulta de todo cinemática. ¿Está bien? Se los voy a pasar al grupo entonces. Bueno, jóvenes, yo creo que eso sería todo por